Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio de mí, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continúa con Hechos de los Apóstoles, como hacemos todo el tiempo de Pascua. Y hoy vemos cómo entran por primera vez el apóstol Pablo con sus compañeros en lo que es Europa. Habíamos visto, entra y ve a lo que es Grecia, a lo que era Macedonia, ese macedonio que se le presenta en imagen, y pasan a Macedonia. Allí llegan hasta Filipos y deciden ir a fuera de la ciudad, un lugar que les han dicho, que allí se hace oración y tal, se presentan y lo que encuentran es un grupo de mujeres. Bueno, allí empiezan a hablar, predicar, una se convierte, una acepta la fe, acepta a Cristo. Y esta se hace bautizar con toda su familia y les da el nombre. Seguramente debía ser, cuando nos da el nombre Lidia, es que con el tiempo debía ser, bueno, la fundadora casi de la comunidad, o sea, la primera bautizada de la comunidad, y debía ser relativamente o importante allí después para los primeros cristianos. Si uno va en esa zona, todavía hoy se conserva una capilla mucho más moderna, que no de aquella época, faltaría más, y si no era allí, pues era a unos cientos de metros o donde fuera, que se conserva como testimonio de este primer bautismo de europeos. La primera, no la primera europea a ser bautizada, sino la primera europea bautizada en Europa, al menos que conste, porque recordemos que europeos ya había bautizados. El día de Pentecostés se nos habla que habían judíos de Roma y de muchos otros lugares que estaban en peregrinación a Jerusalén por la Pascua y son bautizados. Con lo cual habían bautizados, pero que conste como primer bautismo en Europa sería este de Lidia. Se convierte su familia, les obliga a que vengan a su casa, a que se hospeden allí. Y empieza de forma muy humilde con una familia. Bueno, alguno dirá, pero bueno, si Pablo predica se tendrían que convertir las muchedumbres. No importa, lo que Dios quiere nos lo dice muy claro. El Espíritu Santo ilumina a esta mujer, le abre el entendimiento y le abre el don de la fe para que pueda ser bautizada. Y dice, ella y toda su familia. Aquí, entre este texto y otros textos de los cuales habla también San Pablo, viene esa mentalidad también del bautizo de niños. En el mundo protestante, los niños no pueden ser bautizados. ¿Por qué? Porque dicen, el bautismo ha de ser conversión, y los niños no se pueden convertir, los niños pequeños. Pero el mismo San Pablo y después en otros textos vemos que sí que el bautismo es conversión, pero el bautismo también es signo de pertenencia a Cristo y consagración a Cristo, y es hacer parte de la Iglesia. Y vemos cómo son tantos los que se bautizan, él y toda su familia. Y toda su familia quiere decir también los niños pequeños, donde los haya. Con lo cual no es problema
sí que es problema cuando se bautizan y no viven la fe. Entonces sí que es un problema, cuando no son educados en Cristo. Y es uno de los problemas gravísimos que ha habido en estos últimos siglos, y sobre todo en estos últimos siglos, que es ser bautizado pero no ser cristiano. Es lo peor que puede haber. Para eso mejor no bautizarse. Pero si la familia educa en la fe, es cierto que al final cada uno toma sus decisiones, y hay gente bautizada y excelentemente educada en la fe y que abandona la fe, y gente con muy poca formación cristiana y se convierte realmente a Cristo y vive la fe, con lo cual el juez al final será siempre Cristo. Pero por eso 3 veces pedimos en el bautismo de niños esa educación cristiana, para que puedan llegar a ser cristianos de verdad aquellos niños que son bautizados. En el Evangelio nos habla del Espíritu Santo. Ya nos vamos preparando. Este domingo celebraremos la Ascensión del Señor, y el otro domingo, ya en 2 semanas, celebramos el don del Espíritu Santo, Pentecostés. Y este Espíritu Santo que se nos da, entre otras muchas cosas, para ser testigos de Cristo. Y ser testigos de Cristo lleva sus problemas, porque si Cristo fue rechazado, pues es normal que los testigos de Cristo sean rechazados. La gente a veces piensa, ¿cómo es posible? Si yo soy cristiano, intento ser buen cristiano, ¿cómo puede ser que nos rechacen? No, si es normal, precisamente ha de ser así. Algunos creerán y otros se pondrán totalmente en contra. Y algunos nos dice más, algunos pensarán que hacen un favor a Dios matándonos. Es muy curioso, si veis, y está en internet, cuando la FAI, cuando empieza la guerra, julio del 36, aquí en España, cómo justifican las matanzas de los curas. Es muy curioso, dicen, porque han sido infieles a Dios, por eso merecen la muerte. Y cumplen exactamente el Evangelio de hoy. Os matarán pensando que hacen un favor a Dios. Sabemos que ni lo pensaban, era una forma solo de autojustificarse ante la gente que no lo entendía, porque mataban a todos los curas. Pero es esa mentalidad del Evangelio que se hace realidad de generación en generación.